Muchas bendiciones, qué alegría poder saludarte una semana más. Estamos en nuestra escuela elemental del reino, compartiendo los principios básicos de la palabra de Dios que estamos seguros serán de mucha bendición para tu vida. Qué alegría que estás conectado ahí desde casa, desde el trabajo, donde sea que nos veas, para buscar de Dios y crecer en su reino. Hoy tenemos la lección número 2 que se titula así: libres del pecado, deshaciendo las obras del diablo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es un tema que en muchas ocasiones nos define como hijos de Dios, y como en este proceso de empezar una nueva vida es fundamental que tengamos total conocimiento de este tema. El tema es el pecado, y es una palabra que quizás has escuchado muchísimo, es una palabra que quizás fue la primera que puedes relacionar con la iglesia, porque sí, se habla mucho de pecado, pero queremos esta noche traerte la revelación y traerte el concepto básico de lo que significa. Mira lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estamos buscando siempre conocer la verdad de Dios, estamos buscando conocer lo que Él dice, lo que Él piensa, para poder vivir esta vida de victoria y poder crecer en ella. Es importante que tengamos en cuenta que en el momento en que una persona cree en el Señor Jesús, cuando recibiste al Señor, automáticamente eres libre del pecado, automáticamente eres librado, porque comienza tu relación con Dios basada en el arrepentimiento. Lo primero que has de hacer, lo primero que hiciste fue arrepentirte de tu vida, arrepentirte de quizás prácticas de pactos antiguos, y ese arrepentimiento cortó el lazo del pecado. Ahora, a partir de ese momento comenzamos a ser salvos, pertenecemos al Señor y poseemos vida eterna. Pero en unas ocasiones algunos todavía son asediados por el pecado sin poder servir al Señor como desean. Para alguien que recién ha creído en el Señor Jesús, es una experiencia muy dolorosa ser acosado continuamente por el pecado. Es sensible a este y puede sentir una condenación continua. Y esto trae como resultado frustración y desánimo. En estos primeros pasos que estás dando, en estos primeros comienzos de tu vida como hijo de Dios, es importante que entiendas que has renacido, has vuelto a comenzar. La Biblia dice que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Y por eso es importante que entiendas qué es el pecado. ¿Sabes por qué? Porque continuamente estos espíritus van a intentar visitarte para hacerte creer que no ha sucedido nada en tu vida, para hacerte creer que estás en una condición de pecado, para hacerte creer que tienen legalidad sobre ti, pero no es real, no es cierto. Has sido libre por la sangre de Cristo, por la luz, has sido traído al reino de la luz, y en el Señor Jesús tienes libertad. Amén. Así que todo lo que puedas quizás enfrentar, lo vas a enfrentar con el respaldo del Señor. Veamos entonces qué es el pecado, qué significa la palabra pecado. En su significado etimológico, la palabra pecado significa fallar al blanco, o sea, hacer un disparo y fallar. Es el ejemplo que quizás te ayude a entender mejor lo que significa esta palabra. Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiese sido correcto hacer. ¿Ok? Fallamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiese sido correcto hacer. Entonces es importante que entendamos que pecar es quizás no reaccionar. Vamos a buscar la manera más sencilla de entenderlo. Cuando decimos que estamos pecando, estamos diciendo que no estamos reaccionando de la manera correcta, o que no estamos acertando con la reacción que debemos tener. ¿Ok? ¿Dónde nace el pecado? Vamos al libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 y 15. El pecado nace con Lucifer. ¿Ok? Génesis 3:6, usted puede leer por favor Isaías 14 del 12 al 15 para que usted pueda entender la historia de cómo Satanás era Lucifer. En ese entonces era conocido como Lucifer, y era el encargado de llevar la adoración al Señor. Él estaba en una posición donde él recibía la adoración, y su trabajo era pasar la adoración, presentar la adoración
delante de Dios, hasta que un día se halló en su corazón orgullo, se halló en su corazón, hubo un problema donde él dijo, ¿por qué de pasar la adoración si yo soy quien la recibo? Y se equivocó y creo que se confundió, porque, o sea, lo hizo conscientemente, me refiero, porque su trabajo era pasar la adoración, no era para él. Él pensó que la adoración era para él y se envaneció, dice la palabra, que se halló orgullo en su corazón y se envaneció por las muchas contrataciones que tenía, o sea, las muchas funciones que él cumplía en el cielo hicieron que él se envaneciera, y de ahí nace el pecado. Otro ejemplo está en Génesis 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Aquí una vez más podemos aplicar este concepto de errar, el concepto de no aceptar o desviarnos de lo que hubiese sido correcto hacer. Lo correcto en el caso de Eva era que le hubiese dicho a la serpiente, no, yo tengo una indicación de parte de mi padre y es que no coma de ese árbol. Lo correcto que yo haga es que no coma de ese árbol. Entonces, no voy a responder a tus tentaciones, no voy a caer en esto, así que voy a reaccionar correctamente. Además, pecar es la violación de las leyes y principios divinos. Es quebrantar consciente o inconscientemente lo establecido por Dios. Y aquí quiero llamar tu atención en algo, en la parte de consciente o inconscientemente. Que una persona ignore las leyes o que una persona ignore cómo es correcto conducirse en un lugar, no le aprueba o no le da derecho o no le salva de no cumplirlas. Por ejemplo, que usted no conozca quizás todas las leyes del tránsito, no le guarda o no impide que usted pueda sufrir un accidente o que alguien pueda conducirse de manera incorrecta hacia usted. Así que es importante que entendamos eso y tengamos el control de eso, ¿ok? De que el Señor nos está diciendo cómo hemos de conducirlo y no podemos como una justificación, no, pero es que yo no sabía, sino que debemos entender que lo correcto es correcto aunque nosotros no lo sepamos. Santiago, libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y aquí otra definición tremenda de que es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Todo lo bueno es lo relacionado con Dios. Todo lo bueno, aquel que conscientemente decide no hacerlo, está pecando porque sabe lo que hay que hacer, sabe cómo hay que hacerlo y aún así escoge no hacerlo. Amén. Así que tengamos presente este detalle también. El pecado es además todo lo que por su naturaleza vaya en contra de lo que representa a Dios y a su reino. Y aquí quiero también llamar tu atención. En los tiempos que vivimos, evidentemente por ser tiempos proféticos diferentes a los de la Biblia, hay algunas acciones o algunos comportamientos que la Biblia no los llama estrictamente pecados, precisamente ni siquiera existían en ese tiempo. Pero sí tenemos que entender que Dios tiene una naturaleza santa, una naturaleza pura, una naturaleza de bien. Así que, aunque la Biblia no mencione exactamente una práctica en específico, necesitamos poder contrastar todo lo que hacemos con la naturaleza de Dios y eso nos va a ayudar a definir si lo que estamos haciendo es pecado o no. Eso nos ayuda a saber si estamos pecando o no. Contrastarlo siempre con la naturaleza de Dios y ver qué piensa Dios, qué Dios haría en ese lugar. Y eso te va a ayudar a tener una idea de si lo que estás haciendo es pecado o no. Ahora, el pecado, por supuesto, tiene consecuencias, trae consecuencias para nuestras vidas y queremos compartirte alguna de ellas. Número 1, el pecado nos separa de Dios, provocando la muerte espiritual. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Cada vez que lo hacemos, cada vez que estamos pecando, nosotros estamos alimentando nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, la naturaleza de antes de conocer a Cristo. Cuando nosotros, ¿por qué te digo que el pecado nos separa de Dios? Porque Dios no puede habitar en la injusticia. Dios no se alegra
de lo incorrecto. Aunque Dios nos ama profundamente, no significa que aprueba el pecado. Por lo tanto, mientras nosotros escogemos estar en esta condición, mientras nosotros decidimos estar en esta condición de pecado, estamos alejando al Señor de nuestras vidas, lo estamos alejando de nosotros y estamos haciendo que su presencia no pueda habitar, porque ya te digo, no puede cohabitar junto al pecado, junto a lo incorrecto. Amén. Entonces, pecar además es un alimento para nuestra naturaleza pecaminosa y nos aleja progresivamente de la presencia de Dios, porque hoy decimos, bueno, no es tanto, pero mañana va a seguir avanzando y al día siguiente sigue avanzando y llega un punto en que nuestra naturaleza carnal ya no le interesa agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hemos enforzado y le hemos dado una autoridad a una naturaleza, a una parte de nuestra vida donde es el pecado quien reina, y eso ineludiblemente nos separa de la presencia de Dios. El rey, nuestro rey, ama al pecador, como te decía, pero aborrece el pecado. El pecado pone un muro entre Dios y el creyente. Debido a esa barrera, no se puede experimentar el favor y la ayuda de su presencia. No podemos, estando en pecados, esperar que el Señor interceda por nosotros. Por eso es tan importante que usted pueda identificar hoy ciertas conductas o ciertas formas suyas de conducirse que están haciendo que no es la manera correcta de reaccionar. Y volvemos al ejemplo de que pecar es fallar, desacertar al blanco. Es desviarse de la correcta manera de reaccionar. Número 2, segunda consecuencia del pecado. El pecado da lugar al temor. Sí, diga, temor. El pecado tiene esa autoridad que da lugar al temor. Mire lo que dice en Génesis, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice acá, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjese cómo Adán le contesta a su Señor, su Creador, que le entregó autoridad del Edén, le entregó autoridad de todo ese lugar para que él lo gobernase. Fíjese cómo Adán reacciona. ¿En qué momento? En el momento en que peca. Cuando sucede esto que te acabo de leer, es en el momento en que ya comieron del fruto y se abrieron sus ojos para el bien y el mal. La gracia es que ya conocían el bien, ahora solo conocieron el mal, y ahí comenzó el temor. El sentimiento de culpabilidad y la conciencia de pecado provocó que Adán y Eva huyeran de Dios. Y muchas veces esa es nuestra primera reacción cuando estamos en una condición de pecados, el estar lejos de la presencia de Dios. Ya no queremos ir a la iglesia, no queremos hablar con nadie que nos pueda quizás corregir o que nos recuerde a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una condición de pecado y eso nos hace sentir mal. Y la respuesta nunca es esconderse, la respuesta nunca es huir, al contrario. Cuando más te sientas así es cuando más cerca debes estar de Dios y de su presencia y de las personas que te recuerdan a Dios, para que puedas salir de esa condición y puedas alcanzar la respuesta que necesitas y puedas ser libre. Amén. Tercera consecuencia, el pecado trae muerte. Diga, trae muerte. Romanos 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado siempre te va a empujar a esa condición de muerte, ya sea muerte espiritual, ya sea también en ocasiones muerte física. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a estar en la presencia de Dios, es lo opuesto a estar en la voluntad de Dios. Todas nuestras acciones tienen consecuencias y tienes que entender esto, querramos o no. Así como un árbol de manzana no produce limones, el pecado no producirá jamás vida. El pecado del hombre le acarreó lo que Dios le había advertido. Ciertamente, le dijo el Señor, el día que comieren del fruto prohibido, morirás. Y así fue. Primero murieron espiritualmente y luego físicamente. La Escritura declara en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Recuerden que Adán y Eva vivían en la eternidad.
No se suponía que Adán y Eva tuviesen que morir, no se suponía que tuviesen que salir, no se suponía que tuviesen que labrar la tierra con sus manos. El Señor le preparó todo, pero al ellos pecar contra Dios, pecar en desobediencia contra Dios, vinieron todas esas consecuencias que hoy, aún hoy estamos lidiando con ellas. En el Edén ocurrieron dos tipos de muerte. En Adán y Eva, a causa de su pecado, ocurrieron dos tipos de muerte. Y en una fue la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Nuestro espíritu muerto no puede comunicarse con Dios porque Dios es espíritu. Por eso es que aunque la gente diga, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, eso no significa que lo sean. ¿Ok? Es importante que usted entienda esto. Todos somos criaturas, creación de Dios, pero no todos somos sus hijos. Entonces, las personas que no tienen, que no renuncian al pecado o que practican el pecado continuamente, su espíritu, la muerte espiritual va a hacer que se separen de la presencia de Dios. Y por eso es que cada vez pecarán más, porque cada vez sentirán menos la presencia de Dios. Y la segunda muerte que ocurrió fue la muerte física. El pecado trajo a nuestro cuerpo la condena de la muerte. Desde que ellos pecaron, se inició en el ser humano un proceso degenerativo y deterioro del organismo, hasta que finalmente el cuerpo deja de funcionar y a consecuencia muere. Todo esto vino a causa del pecado de Adán y Eva. Ahora pues, mira lo que dice otra consecuencia del pecado. Traen una continua sensación de condenación. Diga, continua sensación de condenación. Las personas que están en pecado, aunque aparentemente estén disfrutando, aunque aparentemente estén llevando una vida maravillosa y nos hagan creer que son los más felices de la tierra, usted tiene que saber que en lo secreto muchísimos, para no decir todos, experimentan una continua sensación de condenación. ¿Por qué? Porque al pecar le dan lugar al diablo y el diablo toma el control de sus emociones, toma el control de sus pensamientos y los pone en una condición como que en otro fragmento de la Biblia llama como alguien que es continuamente perseguido, alguien que está siendo perseguido. Así que necesitas entender eso, porque quizás estás experimentando esa especie de condenación y lo que está pasando es que hay algún área que necesitas arrepentirte para que salga esta sensación. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice aquí que los que andan conforme al Espíritu y no a la carne. ¿Y qué significa para esto? Bueno, significa que los que andan por el Espíritu son aquellos que se están esforzando por cambiar su realidad. Son aquellos que se están esforzando por cambiar su condición y quieren servirle a Dios continuamente. Son aquellos que dicen, quiero darle a Dios mi vida, quiero entregarle mi corazón, quiero servirle, quiero vivir para Él. Esos son los que andan según el Espíritu. Dice que para esos, aunque cometan errores y cometamos errores, para esos no hay condenación. Sin embargo, aquellos que deciden practicar el pecado y deciden vivir de manera desenfrenada ya han sido condenados. Amén. Ahora, nuestro Dios en su infinita misericordia, recuerden que todo esto comenzó con Adán y Eva, en su infinita misericordia nuestro Dios estableció una bendición y estableció lo que se necesitaba para que nosotros pudiésemos ser libres y pudiésemos escapar de todas estas consecuencias, aunque ya había comenzado ese proceso degenerativo. Amén. Todas estas consecuencias tenían legalidad sobre nuestras vidas antes de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. La buena noticia es que estas consecuencias que te estoy hablando solo son para aquellos que no conocen al Señor. Tú y yo que ya le conocimos, tenemos la maravillosa oportunidad dada por el Señor de empezar de nuevo, porque nuestro Padre estableció un plan, estableció lo necesario para que nosotros pudiésemos ser libres y no tuviésemos que responder a la condenación, no tuviésemos que vivir según estas consecuencias. Cada vez que pecamos consciente o inconscientemente, el diablo tiene legalidad para acusarnos y condenarnos por nuestras acciones, pero todas estas circunstancias
se someten al sacrificio que nos salvó de recibirle, el sacrificio de Jesucristo. El arrepentimiento es reconocer que hemos fallado delante de Dios. Y esta es la principal arma que el Señor nos entregó, el arrepentimiento, que es el reconocer que hemos fallado delante de Dios. Es tener una convicción profunda de que nuestras acciones son contrarias a su voluntad. Cuando nos arrepentimos genuinamente, estamos deshaciendo la legalidad que el pecado tenía sobre nosotros. Y te comparto lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, esta legalidad se rompe de una manera, y gracias a nuestro Dios que proveyó lo necesario para que pueda ser así. Y esto se rompe con una actitud de arrepentimiento. El arrepentimiento nos regresa a nuestra condición original, deshaciendo la legalidad que Satanás tenía sobre nosotros. La voluntad de nuestro Padre Celestial es que vivamos una vida libre del pecado. Diga conmigo, una vida libre del pecado. Ese es el deseo de Dios, en santidad y en total consagración a Él y a su reino. ¿Ok? Entonces, ¿el arrepentimiento qué es? El arrepentimiento es reconocer nuestras faltas. El arrepentimiento es decir, wow, esto no es de Dios. Esto no está correcto. Esta no era la manera correcta en la que yo debía reaccionar. Me arrepiento. Y usted toma esa actitud de entendimiento y dice, Señor, yo me arrepiento de haber fallado contra ti. Yo me arrepiento de haber quizás respondido según mis propios deseos. Yo me arrepiento de haber buscado lo que yo creía que era bueno para mí. Y eso corta automáticamente el poder que Satanás puede tener sobre nuestras vidas. Porque como hablábamos, cuando nosotros pecamos le estamos entregando legalidad y autoridad al infierno para que tome el control de nuestras vidas. Pero si nos arrepentimos, podemos cortarla en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué significa el término santidad? Esta viene del término kadosh en hebreo, que significa pureza física, moral y espiritual. Además significa separado, puesto aparte, consagrado al uso exclusivo. Es lo opuesto de estar contaminados. El Señor nos lavó con su sangre y nos dio esta condición kadosh. Nos purificó física, moral y emocionalmente. Por eso es que quizás para la sociedad hay personas que nunca podrán recuperar su valor moral porque cometieron errores, cometieron pecados. Eran personas que quizás tenían una vida, ¿cómo decirle?, ladrones, homosexuales. Cuando estas personas se arrepienten y vienen a la presencia de Dios, reciben esta pureza, esta limpieza completa de parte de Dios y ya nadie puede condenarles. ¿Por qué? Porque han sido purificados en Él y a través del arrepentimiento. Libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 26, dice la palabra: habéis pues de serme santos, porque yo soy santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Segunda de Corintios 7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay un llamado de parte de Dios a ti, a nuestra vida, a cada uno de nosotros. Es una vez que le recibimos como Señor y Salvador, es que continuemos con esa condición de pureza, continuemos avanzando en ese proceso de santificación, amén, para ser como Él quiere que seamos. Debemos vivir cada día buscando ser como Él, aún con nuestros pensamientos. A este deseo continuo de agradarle le llamamos temor de Dios. Y este es otro término muy conocido en el pueblo de Dios, el temor reverente a Dios, el temor de Dios. Vamos a ver de qué se trata, porque es una herramienta poderosa que nos va a ayudar a vivir una vida libres del pecado. Esto significa que todo lo que hagamos, pensamos y planeamos, etcétera, pasamos por el filtro del temor de Dios. Esto nos ayudará a perfeccionar nuestra santidad, pues así no haremos nada por simple impulso o buscando agradar a los hombres, a las personas que nos rodean,
sino que nuestro objetivo será siempre el de glorificar, honrar y bendecir a nuestro único Rey. El temor de Jehová, el temor de Dios, no es miedo a que el Señor nos mate, no es miedo a que nos caiga un rayo encima, no es miedo a que nos vaya mal, es el deseo de agradar a Dios, es el deseo de vivir según su voluntad, es el deseo de provocar gozo a su corazón, es el deseo de que Él se sienta agradado, se sienta, o sea, que le guste lo que hagamos, lo que hacemos. Es nuestro deseo de honrarle. Eso es temor de Dios. Y cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión, lo podemos pasar por el filtro del temor de Dios, por el filtro del deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Y eso nos va a ayudar y nos va a librar de pecado. Todos, incluso antes de recibir a Jesús, tenemos la capacidad de saber si algo es correcto o no. Ya le digo, en un principio todos por conciencia pueden decir esto está mal, esto está bien, aunque y ahí usted ve el intento del infierno por normalizar las cosas que todos sabemos que están mal. Aún estando en delitos y pecados había cosas que sabíamos que estaban mal, pero hay un plan de parte del infierno de normalizar lo malo, de hacer que lo malo sea lo bueno, para que todos vivamos en ese estilo de confusión y vivamos todos pecando, deshonrando al Señor. ¿Ok? La capacidad esta capacidad nos fue dada por Dios y va menguando a medida que practicamos el pecado. Además, se puede conocer por diferentes nombres, por conciencia, por pudor. Según el diccionario, la palabra conciencia es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, a partir del cual se pueden juzgar los pensamientos. Remordimiento de conciencia es otro de los conceptos. Y el pudor es un sentimiento de vergüenza hacia lo relativo al sexo o la desnudez. O sea, cuando nosotros ya tenemos, quizás somos un poquito más maduros, hemos crecido, tenemos la capacidad de decir, oye, esto está bien o esto está mal. Ahora, esa capacidad va menguando, esa capacidad se va haciendo cada vez más amplia. ¿Por qué? Por practicar el pecado, y eso es lo que el infierno quiere hacer con cada uno de nosotros, que convirtamos en bien o creamos correcto lo que sabemos que está mal. Entonces, es importante que nosotros entendamos que lo que la sociedad está proponiendo hoy en temas de sexualidad, en temas de vida sexual, en temas de homosexualismo, tenemos que entender que no es correcto porque no agradan a Dios, ¿ok? No agradan a Dios, aunque inventen cientos y miles de conceptos para hacernos sentir como que deberíamos aprobarlos, pero no es así, ¿ok? Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Aleluya. Proverbios 16 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor de Dios es el termómetro que nos mantendrá siempre caminando dentro de su voluntad. Por eso es importante que en nuestras oraciones empecemos a decirle, Señor, dame temor reverente a ti. Lo primero que el Señor va a estar haciendo en esta nueva vida tuya es que va a estar recalibrando los conceptos y las cosas que el mundo estuvo ofreciéndote, las cosas que el mundo hizo que tomaras por correctas, para que puedas desde un punto de vista sano saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Entonces, es importante que dejes que el Espíritu Santo te transforme en este tiempo, porque hay conceptos que cambiar, hay posturas que cambiar. El Señor quiere cambiar muchos aspectos que la sociedad fue contaminando en nuestras vidas. Amén. El pecado fue la herramienta, y con esto termino, usada por el diablo para separarnos de nuestra verdadera identidad. Su objetivo es hacernos volver a la vida anterior, donde no disfrutábamos la bendición de ser hijos de Dios. Practicar el pecado tiene consecuencias claras en nuestras vidas, pero podemos deshacerlas a través del arrepentimiento, viviendo una vida en santidad, pureza y llenos del temor reverente a nuestro Padre Celestial, que es el deseo profundo de no desagradarle. Así que esta lección trae entendimiento a tu vida de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es el pecado,
de lo que es el temor de Dios. El Señor quiere que comiences esta nueva vida desde un estilo de vida de pureza. El Señor quiere que puedas acceder a todas las bendiciones que representa ser hijo de Dios y que no vivas más bajo el yugo del pecado que te esclaviza al temor, que te esclaviza a estar lejos de Dios, que pone un sentimiento, una sensación de condenación continua. El Señor te ha hecho libre y quiere que puedas seguir disfrutando de esa libertad. Así que te invito a que puedas orar conmigo. Vamos a orar ahora para que el Señor pueda revelarte todo lo que esté oculto y puedas ser libre en el nombre de Jesús. Padre, nos ponemos de acuerdo ahora, estos hijos tuyos y yo nos ponemos de acuerdo, Señor, para presentarte nuestra vida. Nos ponemos de acuerdo para presentarte nuestro corazón, para presentarte nuestra alma. Señor, nos ponemos de acuerdo para presentarte todo lo que somos y pedirte que tú examines nuestro corazón, examina nuestra alma, examina todo nuestro ser, Padre, y muéstranos dónde está el pecado, Señor, muéstranos dónde está lo que te desagrada, dónde está lo que nos separa de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que tú tienes acceso, Espíritu Santo, para limpiarnos, para restaurarnos, para deshacer las obras del diablo ahora en nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús, di conmigo, yo me arrepiento de todo pecado, consciente o inconsciente. Yo me arrepiento de fallar. Yo me arrepiento de no honrar a Dios. Yo me arrepiento de vivir para mi carne y declaro que soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Soy libre de toda maquinación del infierno. Soy libre de todo plan de Satanás. En el nombre de Jesucristo soy libre y declaro por la sangre de Cristo que todo diseño del infierno se va de mi vida. Yo no vivo según el pecado, vivo en arrepentimiento, vivo en entendimiento de quién soy en Cristo y nada ni nadie puede separarme de ahí. Señor Jesús, yo soy libre y me declaro limpio, santificado, purificado para tu reino y para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por ti, Padre. Declaro que estos hijos son un fruto que permanece. Declaro que son frutos santificados, separados de las tinieblas, separados del mundo y viven para ti, para tu reino en el nombre de Jesús. Se cierra toda puerta al pecado, se cierra toda puerta a las maldiciones y declaramos tu presencia siempre levantándoles en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por amarnos, gracias por pagar el precio de nuestros pecados y santificarnos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, te invito a que puedas examinar y que puedas memorizar, considerar esta lección y que puedas hacer los cambios necesarios en tu vida para que este proceso que recién comienza sea un proceso efectivo en tu vida. Te invito a que te conectes con nosotros la próxima semana para seguir creciendo en este proceso, en esta escuela elemental del reino, donde estamos buscando establecer fundamentos sólidos de la palabra de Dios que te ayuden a estar cimentados en tu propósito y en tu llamado. Te esperamos la próxima semana y te recordamos que tenemos un cuestionario. Es importante que puedas dedicar unos minutos para llenarlo y enviarlo. Así podrás fijar el conocimiento y seguir creciendo. Amén. Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas bendiciones.